Hola, en este video estudiaremos la segunda parte del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Te sugerimos ver los otros videos sobre el libro de Apocalipsis para que puedas comprender mejor la revelación que Juan recibió para los tiempos finales. Iniciaremos con la lectura de Apocalipsis, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Podemos notar que en este versículo, el caballo blanco y su jinete no son los mismos que los mencionados en capítulos previos de este libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Específicamente, aparece otro caballo blanco al iniciarse la ruptura de los 7 sellos del rollo. Recordemos que Jesús es quien abre estos sellos, ya que es el único considerado digno de hacerlo. Cuando aparece ese caballo blanco, este viene a representar lo siguiente: muerte, sufrimiento y perdición. Ahora regresando al capítulo 19, versículo 11, el caballo blanco mencionado y su jinete, se refiere esto al Mesías, es decir, a Cristo Jesús. Entonces, siendo específico, el que está montando el caballo blanco es Jesús, el Hijo de Dios, que viene con gloria, con poder y para vencer a todos aquellos que no quisieron aceptarlo y que no hicieron lo recto que mandó Dios. Podemos mencionarte que el color blanco, por lo general en la mayor parte de la Biblia cuando aparece, implica pureza, también se puede relacionar con santidad o con victoria, por lo que al leerlo en este versículo podemos decir que aquel que lo monta es puro, es santo y victorioso. También se observa que el jinete del caballo blanco es denominado fiel y verdadero, lo que implica que es digno de confianza y que proclama la verdad. Por lo tanto, Jesús asegura que en él se puede confiar porque siempre es leal y sus palabras son veraces, llevando consigo la verdad de Dios. Se lee que Jesús, el fiel y verdadero, traerá justicia y defenderá, al mismo tiempo, juzgará con verdad y hará la guerra contra aquellos que no lo aceptaron como el Redentor y el Hijo de Dios. En esta segunda venida, ya no vendrá para salvar, sino que vendrá para impartir juicio. Es crucial reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, tal como lo afirmó repetidamente al venir a la tierra como Hijo del Hombre, diciendo que solo el Hijo conoce al Padre. Por lo tanto, Jesús es una extensión del Padre y, en consecuencia, Jesús es también Dios. Además, se debe aceptar que Jesús, siendo amor, es igualmente un Dios justo y un guerrero, tal como se menciona en este versículo. Él juzgará y combatirá, administrando juicio para todos esos que mataron o maltrataron a sus siervos por causa de su palabra. Leamos el versículo 12 de Apocalipsis 19. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Las coronas o diademas mencionadas en este versículo tienen un propósito específico: permitir que el lector reconozca a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo él es digno de recibir tal poder de parte de Dios, el Padre. Sabemos que el nombre de Dios hace referencia a su carácter y lo que representa, así como a sus pensamientos, que son el reflejo de sus hechos y actos. Entonces, el nombre que Jesús tenía escrito y que solo él conocía, es un claro indicativo de su divinidad. Esto se debe a que solo Dios puede conocerse a sí mismo, tal como se mencionó antes y como Jesús lo expresó en varias ocasiones. Solo el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Asimismo, mencionó que cuando resucitara y regresara al reino de Dios, Él enviaría al Espíritu Santo a todos aquellos que creyeran en Él y aceptaran el nuevo pacto. Por tanto, aquí se puede entender la Trinidad de que Dios está conformado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Leamos el versículo 13 de Apocalipsis 19. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. En este versículo, se describe cómo viene vestido, con una vestimenta teñida en sangre, o sea, color rojo, lo que simboliza que Él trae la redención. Jesús se ha convertido en ese Cordero que entregó su vida para salvarnos, permitiendo que nosotros, los humanos que creemos en Él, podamos estar en la presencia de Dios sin perecer. Porque a través de su sangre, ha purificado nuestros pecados. Podemos interpretar su nombre como el Verbo de Dios. Esto sugiere que Jesús es la palabra de Dios. Su nombre refleja lo que Dios representa, es decir, cómo piensa Dios, sus propósitos, sus leyes, su justicia, su amor. Entonces, su nombre significa que cumplirá los planes y propósitos que Dios le ha encomendado. Como parte de su propósito divino, se encuentra el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Como breve recordatorio, cuando Dios creó este mundo y le dio orden, estableció el jardín del Edén, que sería la cúspide de su creación. Sin embargo, ocurrió una rebelión por parte de Adán y Eva. Al desobedecer y seguir a la antigua serpiente, que es el diablo, se desataron consecuencias fatales para la humanidad: la expulsión del jardín y la nueva realidad de los humanos. Ahora,
La humanidad debe enfrentar esas consecuencias, como la muerte y el sufrimiento, por la desobediencia a Dios. Pero después de este gran sacrificio que Jesús hace al entregar su vida para salvarnos y convertirse en el Redentor, se menciona en este versículo que en los últimos tiempos regresará por segunda vez. Vendrá vestido con ropas teñidas en sangre, las cuales simbolizan la redención, y Dios le otorgará un nuevo nombre, el Verbo de Dios. Así, Jesús cumplirá lo que Dios ha ordenado, que es establecer la Nueva Jerusalén, basado en la palabra de Dios Padre. Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Aquí se menciona que será la segunda venida de Jesús, pero en esta ocasión no se presentará como hijo de hombre, ni permitirá que lo insulten o azoten como ocurrió en su primera venida. Pero ahora él regresará con un ejército de santos, y esto será para librar una batalla contra todos aquellos que se resistieron a su palabra, que obraron mal ante los ojos de Dios y que constantemente blasfemaron, así como aquellos que no fueron justos. Por lo tanto, Jesús vendrá acompañado, como te mencioné, de los santos y todos cabalgarán caballos blancos, vistiendo finas vestiduras de lino blanco. Estos vengarán a todas las personas que murieron por el Evangelio y su palabra. También vengarán a los profetas que fueron asesinados por predicar y mencionar lo que Dios ordenaba a los israelitas en su tiempo, así como a aquellos profetas o apóstoles que murieron por la predicación del nuevo Evangelio de la palabra de Dios, el nuevo pacto. Apocalipsis 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Podemos leer que en este versículo se menciona que de su boca sale una espada. Él trastocará a todas esas gentes que no tienen un pacto con Dios, que no aceptaron el nuevo Evangelio y tampoco aceptaron a Jesús como el Redentor, como el Dios verdadero, no importando de qué nación sea, él usará su espada de 2 filos que sale de su boca. Por eso, te recomiendo y aconsejo que aceptes con gusto y alegría este nuevo Evangelio, el nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, ya que ese pacto significa la posibilidad de estar en el nuevo reino. Recuerda que el nuevo pacto implica también tener una relación directa con Dios, siendo su siervo y haciendo lo que Él manda, porque fuimos creados por Él. Todas estas enseñanzas para la humanidad son absurdas, ridículas, como lo mencionó Pablo el apóstol, más específicamente en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 20 al 24. Porque ese es el propósito del diablo, que pienses de forma terrenal y así te desvíes del Evangelio. Leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 del 20 al 24. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. 24. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En estos versículos podemos entender y leer que Pablo es muy específico al mencionar que la sabiduría no está en el sabio, ni en los escribas ni en esa persona que polemiza algún tema de Dios, sino que su sabiduría está en su palabra, que para algunos es necedad. Esto te lo digo porque muchas personas terrenales piensan que si algo no se puede demostrar de manera científica no existe. Por eso Pablo menciona que la sabiduría de Dios, el mundo no la conoce, porque así fue de su agrado presentar sus enseñanzas, para que todo aquel terrenal no la entienda, porque para poder entender su palabra, hay que tener comunión con Dios y Él revelará sus secretos dándote entendimiento de ella. Por último, observamos en el versículo 24 que para Dios Cristo Jesús es poder y es sabiduría, porque solamente el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo, es decir, Jesús conoce a Dios y Dios lo conoce a Él. Como Pablo menciona que los judíos no creen en el nuevo pacto, porque ellos están esperando señales celestiales, los griegos, es decir, los no judíos se están basando en la sabiduría humana, en la ciencia, para creer. También observamos que, en estos versículos, Pablo dice que la predicación de Dios es por medio del nuevo Evangelio, que consiste en dar a conocer que Cristo es el camino y que dio su vida para salvarnos. Pero mucha gente no lo ve así, no cree, por su forma de pensar. Entonces aquí en este versículo de Apocalipsis capítulo 19, verso 15, vemos que Jesús emitirá justicia por medio de esta espada que sale de su boca para todos esos que no creyeron. Leemos también que Jesús regirá con vara de hierro, refiriéndose que el nuevo reino, Él gobernará con toda la justicia. En los siguientes capítulos se estudiará que ese nuevo reino se le conocerá como el reino milenial,
porque serán 1000 años en donde Jesús regirá y gobernará con vara de hierro. Él regirá basándose tanto en los 10 mandamientos como en las más de 600 reglas que se mencionan en el libro de Deuteronomio, así como los nuevos mandamientos que estableció Jesús en el Nuevo Testamento. También observamos que en este versículo se menciona que Jesús pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, por lo que se entiende que las vestiduras teñidas de sangre que se menciona en versículos anteriores es porque Él emitirá juicio ante todos los pueblos, países, imperios, a toda la gente terrenal. Apocalipsis 19, versículo 16. 16, y en sus vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Observamos que en este versículo está escrito su nuevo nombre de Jesús, y este se encuentra tanto en las vestiduras como en su muslo. Esto demuestra la fidelidad de Dios hacia su Hijo amado. Dios es fiel al nuevo pacto. Recordemos que fue Jesús quien vino a la tierra como Hijo de hombre para evangelizar y dar a conocer el nuevo pacto, que nos permitirá ser salvo por medio de redimirnos en él. También podemos leer que Dios le da esta soberanía absoluta a Jesús y se le conocerá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dando a entender que Él será el Rey absoluto y que regirá, como se mencionó en el versículo anterior, con vara de hierro a todas las naciones, pueblos y lenguas. Por tanto, en aquellos días todos nos someteremos a Dios y le serviremos, así como le alabaremos y reconoceremos que Él es el Rey de Reyes. Vemos que Jesús efectivamente es el Mesías y que Dios mismo lo respalda, y como parte de su recompensa hacia su Hijo le ha dado un nuevo nombre, y al mismo tiempo, lo ha puesto sobre todas las naciones de este mundo. Bueno. Esto sería todo, en este video. Ahora te toca a ti. Saca tu Biblia, verifica que todo lo que se dijo y enseñó sea real y verdadero, pide revelación a Dios, teniendo comunión con Él. No te dejes engañar por falsos profetas, siempre verifica lo que te enseñas los pastores, guías espirituales, padres, monjas, etc. Porque tú eres responsable de ver si lo que dicen es real. Verifica todo con tu Biblia. Saludos.